Seguimos hablando de libros. Bueno, hoy les traje un libro que les voy a compartir, se los voy a recomendar. Este no es de lectura rápida, en mi caso fue de lectura lenta. Es un libro que tiene una historia muy bien elaborada, es un gran escritor, pero tiene un contenido que tiene mucho que ver con el psicoanálisis. Entonces, para los que no somos psicólogos y no estamos metidos en el mundo de la psicología y no conocemos a fondo el tema del psicoanálisis, nos cuesta un poquito entender algunas interpretaciones que hace el escritor en el libro. Esta es una historia, ya enseguida les muestro el libro, esta es una historia que ocurre en Nueva York en el año 1925, para que tengan el contexto. El principio de siglo, hay todavía unos temas culturales bastante complejos con el tema del pensamiento frente a la mujer, y el libro enfoca de alguna manera ese pensamiento machista de la sociedad americana de principios del siglo XX. Es una historia muy bien contada de una pareja que se conocen, que tienen una relación, pero los dos están casados. Estamos hablando de Henry Murray, que es un médico, psicólogo, que conoce a Christiana Morgan. Christiana es el nombre de la protagonista, que es una estudiante de artes y que también es casada. Christiana está casada con William Morgan, con Will, que es un excombatiente, un veterano de guerra, con algunas secuelas de lo que ha sido su paso por el ejército estadounidense, y Henry es casado también, y ellos terminan siendo amigos los cuatro, porque terminan en una relación muy particular las cuatro personas que son las protagonistas, pero obviamente esto tiene un desenlace. Entonces quería arrancar contándoles un poquito de esta relación. Este libro se llama La tejedora de sombras, de un escritor mexicano que se llama Jorge Volpi, que es un gran narrador, que tiene unos libros muy interesantes, pero que tiene unos libros muy interesantes con un contenido psicológico muy alto, porque es un estudioso de psicólogos como Jung y como algunos otros psicólogos de fin de siglo, del siglo XX. Entonces es un escritor muy contemporáneo que escribe historias de alguna manera de hace mucho tiempo. Entonces, la historia es en Nueva York. Henry y Christiana se conocen, empiezan a tener cierta atracción, y luego la atracción termina desbordándolo, con una particularidad: los dos están casados y los dos están profundamente enamorados de sus parejas, de su esposo en el caso de Christiana y de su esposa en el caso de Henry. Entonces ellos empiezan a sostener una relación que poco a poco va avanzando, van encontrando una pasión, van encontrando primero una relación personal, una amistad, pero la amistad los va desbordando y luego empiezan a intimar y van teniendo una relación que los desborda totalmente, al punto que ellos consideran que necesitan alguna ayuda porque creen que la vida se les está enredando con esa relación. Ella ya había tenido algún acompañamiento psicológico, de hecho conoce a Henry por un tema de acompañamiento psicológico, y finalmente la historia, para no contárselas todas y no spoilearles mucho el libro, la historia termina en que viajan a Suiza para que el doctor Carlos Gustavo Jung, que es un psicoanalista que estudió con Freud, pero luego se aleja de los principios de Freud. Si digo algo incorrecto, yo sé que de pronto hay alguna psicóloga conectada y nos puede ayudar con la precisión de la ubicación de Jung, pero viajan para que Jung le haga un acompañamiento desde el psicoanálisis y trate de entender el pensamiento de ella, que de alguna manera, empezando el siglo XX, una mujer que trata de alguna manera de desafiar o de ir en contra del pensamiento de la sociedad norteamericana de principios de siglo, donde, repito, todavía había una visión muy machista, y la mujer, que de alguna manera era más de pensamiento libre, era mal mirada y mal vista en esa sociedad. Entonces, de alguna manera, por todo ese entorno sociocultural, ella termina viajando a Suiza con Henry, que es digamos, el amante en este caso, pero también con sus respectivas parejas,
para hacerse un tratamiento con el Dr. Jung. Y ahí empieza un tema muy particular y por eso quería mostrarles el libro, porque ella desde los 15 años de edad llevaba su diario y hacía dibujos. Y entonces lo que hace Jung es que la mete en una especie de trance, no sé si esa sea la palabra correcta, o en unos trances o en un tema de profundización en su mente, y ella pues empieza a contar muchas cosas a través de los dibujos. Ella utiliza el dibujo, aquí no sé si alcanzan a ver algunos símbolos de los dibujos que ella hace, y luego aparecen algunos dibujos que ella hace en ese tratamiento con Carlos Jung. Pero de alguna manera el psicoanalista con P, el psicoanalista termina acolitando o respaldando la relación que tienen los dos, Henry y Cristiana, porque él ya también pasó por una situación similar. Entonces, de alguna manera hay un antecedente ahí biográfico que lo lleva a acolitar o a respaldar la relación que tienen ellos dos. Esto se va complicando en la historia porque finalmente, pues Henry le cuenta a su esposa que tiene una relación con Cristiana, pero como se conocen, como las dos parejas habían hecho el viaje a Suiza juntas, acompañadas de Mike, que es el hermano de Henry, de Verónica, que es la esposa de Mike, esto se va enredando porque empiezan a contarse cosas entre uno y otro y porque empiezan las confesiones y obviamente las relaciones de pareja empiezan a flaquear, pero la relación de ellos dos, que es una relación prohibida, entre comillas, por el tema social y cultural, termina siendo avalada por el psicoanalista y termina siendo una relación en el tiempo. Esa relación dura 42 años. Es una relación de pareja que dura 42 años con todos los avatares que tiene esa situación. Ella dice que ella ve visiones y que esas visiones las traslada al papel y las convierte en dibujos, y lo que hace el psicoanalista es tratar de interpretar esos dibujos y tratar de encontrar cuáles son las razones que le mueven a ella todos esos sentimientos y esa pasión desbordada que siente por Henry, estando a la vez enamorada de su esposo William. Entonces, es un tema que tiene mucho que ver con el psicoanálisis, porque incluso el libro tiene pues como una ubicación de la historia del personaje, incluso empieza como con un flashback donde ella empieza a contar su historia, pero ya en sus años finales. Miren otro dibujito que tiene por aquí. Y cuando ella empieza a contar, pues hace el flashback y empieza a recordar cómo fue que empezó la relación con Henry y cómo se fue llevando esa relación en el tiempo. Luego se da uno cuenta que el libro termina siendo un relato, una novela casi que biográfica de Christiana Morgan, que realmente fue una psicóloga que existió en los Estados Unidos y que tiene una particular historia por ese tema de las mujeres que desafiaban la sociedad como tal y que rompían sus esquemas con algunas relaciones o de poder o relaciones sentimentales, afectivas, o en este caso una relación de pareja, caso Virginia Woolf, para ponerlo en términos literarios. Entonces es muy parecida y es una biografía de una psicóloga que vive esa experiencia. Incluso luego dice Wolpe en alguna entrevista que leí después de él, y cuenta que realmente los personajes de la historia existieron y que él noveló un poco, pero realmente es una novela biográfica. Entonces hay temas en los que aparecen ahí que son bien tratados y que son muy finos en el tema psicológico. Por eso no es una novela de lectura rápida, porque cuando empieza el análisis del psicoanalista uno medio se pierde y tiene que empezar a leerla con detalle, porque las pistas que va encontrando el psicoanalista en los dibujos de Cristiana lo llevan a uno a imaginarse, a pensar otras cosas, pero también a entender parte de la historia. Entonces, obviamente habla del adulterio en una sociedad de principios del siglo XX, habla del amor absoluto, que es lo que de alguna manera podría ser la temática central de la novela. El amor absoluto es lo que cree Cristiana sentir por Henry, porque ella dice que está encontrando el amor absoluto con él, pero sigue sintiendo el amor de pareja con William, que es su esposo de casi toda la vida.
Habla de la seducción, porque también tiene unos capítulos cuando empiezan como esa relación entre los dos muy interesantes. Obviamente el tema de la traición, el tema del matrimonio, de las relaciones de poder, la manera obsesiva en la que Cristiana asume la relación. Cristiana es digamos que es uno de los personajes de todo lo que hemos hablado en estos capítulos de la literatura. Es tal vez el mejor personaje de todos los libros de los que hemos hablado acá en el martes del libro. Es un personaje de esos que uno tiene que rayar, entender, tratar porque además es un personaje muy bien perfilado en el aspecto psicológico. Entonces también el tema de la obsesión por el amor, el tema de sentirse libre, de desafiar la sociedad, de la libertad de pensamiento, de perseguir una quimera, perseguir un sueño, que es una relación imposible que finalmente dura 42 años. La construcción de la identidad del sujeto, que es lo que trata de hacer Jung a través de los dibujos, de los trances en los que mete a la protagonista, y todo esto pues bien contado por un buen relator que es Volpi. Volpi es un mexicano que tiene varias novelas: La paz de los sepulcros, el temperamento melancólico, que me dicen que es otra novela psicológica, esa no la tengo, y tiene una trilogía de novelas que llama Trilogía del siglo XX, En busca de Clinsor, El fin de la locura y No será la tierra. Si ustedes ven solo los títulos ya sugieren alguna perspectiva desde la psicología para el tema de la literatura. Sanar tu piel amarga es otro de los libros, este sí lo empecé, no lo he terminado, y ganó el premio Planeta Casa de las Américas con esta novela, con La tejedora de sombras, en el año 2012. Leí en la entrevista que hay por ahí en un periódico mexicano, creo que se llama El Correo, que es un fiel seguidor no solo de Jung, sino también de Lacan. Entonces uno termina leyendo la novela y cuando cuenta los encuentros de los protagonistas con Carlos Jung, con Carl Jung, uno como que se atreve a pensar, esto no es tan novelado porque hay un fino tratamiento desde el tema de la psicología y por eso es un tema bien particular de entender. La protagonista, que es cristiana, es una mujer, digamos, liberal, de pensamiento liberal en el comienzo del siglo, que tiene un amor profundo por sus dos hombres, pero que está buscando o que está tratando de entender por qué le desborda a ella ese sentimiento por el amante, y por qué sí puede controlar el sentimiento con el esposo. O sea, esa dualidad entre Will y Henry es muy interesante. Es una mujer fuerte, segura de sí mismo, está perfilada totalmente el personaje y de alguna manera es bien recomendable. Lo que yo no sabía era el tema de los trances o esas interiorizaciones a las que lleva el psicoanalista a la protagonista, que me parece bien particular y bien interesante. Entonces, les repito, esta es edición de Planeta, Casa de las Américas. Esta es La tejedora de sombras de Jorge Volpi, que es un autor mexicano. Para los que les guste la literatura relacionada con la psicología, creo que este libro les va a encantar, porque además está muy bien novelado. Volpi es de una escritura muy detallada, muy fina, es muy locuaz en las descripciones, es muy fino en la narrativa, no te desborda con el relato, no te atropella con las acciones, sino que las va llevando y las va escenificando. Además es como una obra musical y de hecho el libro está capitulado con algunos nombres y es bien particular. Eso es de las cosas que me llamó la atención, porque miren esta introducción que le hace, ahí no sé si la alcancen a ver, dice Sonata para viola y piano en fa sostenido menor, op. 17 a Christiana Morgan. Es como si fuera una obra de música clásica dedicada a la protagonista del libro. Y luego empiezan pues los tres grandes bloques, el allegro con brío, que también es un asunto musical. Entonces la novela también tiene como un sentido ahí medio clásico, medio musical, que todavía no se lo encuentro del todo porque no me he metido pues a estudiar el tema de la música clásica. Les voy a leer solo dos apartados porque me parecen maravillosos. El relato empieza ella contando cómo empezó su relación
con el amante, pero miren este fragmento de acá, página 58 dice: por fin una respuesta contundente, aunque falsa, en San Remo. Harry se limitó a confesarle a su esposa la atracción que sentía por Cristiana, pero le juró que era puramente intelectual y que jamás, nunca, Joe se volvería física. Joe es la esposa. Cristiana bajó la guardia. Antes de entrar en el pueblo, vuelven a besarse. Ya tenían la relación avanzando. Harry se aferra a ella porque sabe que muy pronto será suya. Cristiana se aferra a él, en cambio, porque intuye que solo después de 1000 batallas, tal vez, solo tal vez, Harry será suyo. La diferencia entre el pensamiento masculino y el pensamiento femenino. Y hay una tercera parte, o sea, la primera parte es la historia de cómo se relacionan, la segunda parte es todo el tratamiento del psicoanalista, y hay una parte final donde, inspirada en un poema, ella le empieza a escribir cosas a Henry con el uso de unos seudónimos que toma del poema, y casi que renombra a los dos protagonistas con los nombres de dos protagonistas del poema. Entonces eso también es como una intertextualidad que lo lleva a uno a otras lecturas y a otras cosas. Hay un tema de amor enfermizo por momentos, de inseguridad, del daño que se hace en la relación de pareja cuando hay otra persona que se mete en el medio, que se permite meter en el medio. Hay un tema del psicoanálisis, hay un tema del pensamiento liberal, de hacer las cosas sin importar lo que el mundo diga, que en ese momento de la historia es bien particular, y hay una parte biográfica de una psicóloga, que es lo que Volpi está poniendo en escena. Creo que es libro recomendado, libro interesante, de lectura lenta. Este no es de una sentada, este es de los libros que amerita leer y leer varias veces. Y voy a terminarles con una frase. Bueno, aquí habla de la fastidiosa cercanía de la muerte, que ya es al final. Y aquí está el último cuaderno que escribe ella. Ella escribe en cuadernos y en cuadernos hace los dibujos. Abrí los ojos flotando en una mancha de luz y me supe inerte, exánime, muerta, absolutamente muerta. Y tú no estabas allí, Mansol, a mi lado. Mansol es el nombre poético, el nombre que ella toma del poema y le pone a su amante para poder comunicarse con él y para poder escribirle muchas cosas.